Esta es una producción de Pixel Media. Hola, bienvenidos amigos al primer capítulo de su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y tengo mucho gusto de iniciar este nuevo proyecto que vamos a estar hablando sobre temas de salud y más, con gran interés para todos nosotros. Claro está que vamos a tener grandes invitados con gran experiencia en sus áreas y de la temática. Y pues bueno, vamos a estar subiendo en las redes sociales los videos y seguimiento de este nuevo proyecto que vamos a andar. Y bueno, no perdamos más tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado con nosotros, que es el doctor Mario González Medina, médico pediatra neurólogo. Oye, Mario, te agradezco que hayas aceptado la invitación de estar el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias, te agradezco, es un placer, la verdad, estar aquí contigo, con un gran colega, considerado a partir de ya tiene tiempo, y definitivamente es un gusto que hayas tenido el interés de generar y de crear este tipo de intervenciones para la población en general, porque creo que es algo que es muy necesario y que definitivamente creo que nos puede abrir el panorama a los que no son médicos acerca de muchos temas que toman gran relevancia en la medicina, y que para la población en general definitivamente van a ayudar a que abran mucho su panorama y resuelvan muchas dudas, definitivamente, ¿no? Sí, sin duda, pues esperemos que en este espacio que vamos a estar brindando, pues podemos manejar varios temas, temas de facilidad para muchas personas, ¿no? Tanto de personal de salud como en personal en general, ¿no? Y bueno, Mario, pues para que vamos hablando del tema, primero para las personas que nos siguen, bueno, ¿quién es Mario? ¿De dónde eres? ¿Dónde te formaste en tu área personal? Claro que sí. Mira, soy Mario González, un gusto. Soy tabasqueño, yo nací aquí en Villahermosa, Tabasco. Estudié lo que fue, pues obviamente, toda la parte de kinder, primaria, secundaria y preparatoria aquí en el estado, y posteriormente me fui a la Universidad de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, a formar como médico. Posteriormente hice mi especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y de ahí, de igual forma, hice neurología pediátrica en el mismo Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Y pues bueno, ya regresé acá después de varios años afuera del estado. Pues regresé a casa, regresé con la familia, y la verdad que ha sido una muy buena decisión. No, sin duda, aquí en Tabasco, pues bueno, sabemos que tenemos ahorita todavía una decadencia de personal preparado, y sobre todo sus especialistas, y más en tu área. Oye, pero platícame de dónde te nace el estudiar para pediatría, para niños. Claro que sí. Fíjate que la inquietud, porque yo así le llamo más bien, empezó desde que yo estaba en el internado. Realmente, pues en el internado nosotros, pues tú sabes que rotas por todas las especialidades: cirugía, traumatología y ortopedia, ginecología y pediatría. La verdad que fue de las que más me gustaron, me sentí muy contento, sobre todo en el trato, que realmente eran pequeños a los cuales tú podías darles mucha alegría con tu trato, con el tratamiento que tú les dabas. Y pues bueno, realmente desde ahí empezó a surgir la inquietud, ¿no? Ya en la parte del servicio social de medicina, yo aquí quedo en uno de los centros que actualmente están un poquito de moda, que es el Centro de Capullos en Guadalupe, Nuevo León. Okay. Y ahí es donde yo me empapo de la parte pediátrica, ¿no? Y empiezo a agarrarle este amor a la pediatría, definitivamente. Y pues bueno, tomé una gran decisión al volverme pediatra, y pues bueno, el Hospital Infantil de México fue la elección que yo tuve para formarme como pediatra. Y pues bueno, realmente ahí fue donde continué toda la preparación. El Hospital Infantil de México es el que está en la Ciudad de México, ¿no? Así es un Instituto Nacional de Salud. Pues bueno, ahorita realmente creo que está considerado como dentro de los hospitales pediátricos formadores a nivel nacional, que ya realmente hay sedes muy buenas, como el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón, que realmente yo no tenía la oportunidad. Sí es parte, o sea, fue como la piedra angular a nivel nacional para el desarrollo de los pediatras, y pues fue una de mis casas más bien por 5 años ahí en la Ciudad de México. Claro, y oye, pues bueno, nada más de hablar de niños, pero
específicamente irte a neurología, ¿de qué te nace ahora solo dedicarte a esa área? Claro que sí. Mira, fíjate que una de las grandes anécdotas que yo tengo es que cuando llegaban los pequeños, sobre todo con alguna alteración neurológica o convulsionando, realmente se tenían que esperar los especialistas, ¿sí?, para que llegara el neurólogo a darle el tratamiento, porque quieras o no, la neurología todavía es una de estas áreas a nivel tanto pediátrico como en la medicina de los adultos que a muchos les da miedo. O sea, esa es la realidad, como que hay todavía mucho respeto al tratamiento neurológico, obviamente por la gravedad que pudiera condicionar tener alguna lesión a nivel neurológico. Y dentro de esto sí me llamaba mucho la atención esta parte, ¿no? O sea, que tenían que esperar a que el subespecialista llegara y que los casos eran muy complejos. Eran casos que realmente necesitaban mucho abordaje, necesitaban mucho estudio, y este tipo de situaciones fueron las que me fueron orientando hacia, obviamente, irme encasillando hacia o derivando hacia la parte neurológica. Y otra de las grandes cosas que a mí me gustan dentro de la neurología son los trastornos del neurodesarrollo. Al final de cuentas, nosotros como neuropediatras vemos mucho neurodesarrollo, vemos los trastornos del neurodesarrollo, que como pediatras debemos de saberlo, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo fue una de las grandes cosas por las cuales también tomé la decisión de ser neuropediatra. Nada más para algunas personas que no tienen el conocimiento de en sí la neurología, ¿a qué se dedica? O sea, específicamente el neurólogo, ¿qué es lo que ve? ¿A qué se dedica? ¿Qué es realmente lo que investiga? Claro que sí. El neurólogo es el médico encargado de evaluar, ¿sí?, diagnosticar y tratar todas las enfermedades del cerebro humano, ¿sí? O sea, realmente nosotros lo que hacemos como neurólogos pediatras es, como te decía, identificar y dar diagnóstico y tratamiento a los procesos que van a poner o comprometer el sistema nervioso central, o como también el sistema nervioso periférico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos, por ejemplo, crisis convulsivas, que es lo que vamos a hablar a continuación, todo lo que tiene que ver con trastorno del espectro autista, déficit de atención, miastenia gravis, que es una enfermedad del músculo, claro, ¿sí?, migraña, dolores de cabeza, todos estos procesos, pues bueno, es a lo que nosotros como neurólogos pediatras nos enfocamos y damos diagnóstico y tratamiento. Oye, sí, pero en general complejo con tratar de, ahora sí que el cerebro, y digo en general en las personas, pero sobre todo ver con los niños. Al principio, ¿no te causó un poquito de temor o algo, alguna dificultad que tú dijeras, oye, meterme en la parte neurológica en niños? ¿Lo consideraste algo complejo, un poquito más fácil? ¿Cómo lo sentiste? Sí, realmente al inicio, como todo, ¿no? O sea, sí era de las subespecialidades más complejas, ¿sí? Que realmente eran un reto para todos a los que entraban, sobre todo, por ejemplo, en donde yo me formé, era un servicio que era un reto para todos, ¿no? Y definitivamente, pues, me gustaba mucho las enfermedades como tal, neurológicas, y lo que condicionaba darles todo ese seguimiento, ¿no? A lo largo, porque regularmente son enfermedades que se dan manejo a lo largo de la vida o por periodos muy prolongados de tiempo, y esta parte sí me llamaba mucho la atención y fueron de las cosas que me gustaron, ¿no? O sea, que me gustó el manejo que que tú puedes ir dando, y a lo largo del tiempo ver la buena evolución de los pacientes, ver cómo van en su neurodesarrollo mejorando poco a poco después de intervenciones. Un pequeño que no se sentaba, por ejemplo, y que de repente tú hiciste una intervención porque diagnosticaste algo y de repente lo ves caminar, la verdad que es algo que sí es un reto, porque hacer un estudio diagnóstico es bastante complejo, pero la verdad que traes mucha felicidad al pequeño y a la familia del pequeño. Oye, no, qué bien. Y digo, la vez que te haces un buen tiempo para llegar a ser neurólogo pediatra. Digo, medicina general, si no me equivoco, luego pediatría. ¿Y cuántos tiempos hiciste por neurología?
Se hace los 7 años hice los 7 años de medicina general, hice los 3 años de pediatría y 2 años de neurología pediátrica como subespecialidad. Entonces, pues sí lleva un poco de tiempo volverte neurólogo pediatra. Oye, sí, no, y sobre todo específicamente niños, que siempre he considerado que, digo, el adulto, pero a veces el adulto puedes poder platicar, ves, te dice, ¿no? Pero un niño, pues muchas veces no te va a decir aquí le duele o aquí le molesta ni nada, ¿no? Ahora sí que buscamos herramientas para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y sobre todo en la parte de neurología, ¿no? Y terminas y te decides regresar a Tabasco al momento que terminas, o estás en algún lugar, trabajas mientras en otra parte. Sí, fíjate que ese tema fue bastante interesante porque cuando yo termino en neurología empieza pandemia. Entonces prácticamente todos tus planes, todos tus proyectos que traías en mente automáticamente se cerraron junto con la pandemia y junto con el COVID-19. Y pues bueno, tomo la decisión de quedarme a trabajar 2 años en la Ciudad de México. ¿Sí? Ya. En la parte estuvimos ahí también en la parte de COVID, porque pues obviamente todas las consultas y todo estaba completamente cerrado. Estuve 2 años por allá y ya a los 2 años pues tomé la decisión de regresar a casa. ¿Y en qué hospital estuviste ahí en la Ciudad de México? Estuve un rato en el Infantil de México y posteriormente en el Centro Médico Nacional La Raza estuve también trabajando. Ok, ¿y estuviste en algún turno en especial? Sí, estaba en las tardes, sí, regularmente estábamos ahí en las tardes. Digo, me tocó toda esta parte de pesada del COVID-19, de estar, pues obviamente vestirte en todo como la parte de los cambios y ya. Digo, sí, okay. Sí, la verdad es que sí, es muy complejo esa parte, ¿no? Sobre todo, yo creo que sería bueno para otra plática, pero la verdad ese tema de los que vivimos la pandemia, tanto los que estamos todavía estudiando, preparando como estudiantes, residentes, y sin duda también al personal ya egresado, ¿no? Los que le llamamos adscritos. Pues bueno, todo eso de la pandemia pues fue complejo, ¿no? Y la situación del temor y toda esta nueva enfermedad que nos llegó a afectar. Y digo, también esa parte de la pandemia que afecta también el sistema neurológico y las nuevas enfermedades que trajo el COVID, ¿no? Sí, realmente te digo, o sea, fue un reto, sí, fueron 2 años de retos bastante interesantes y buenos, pero pues al final de cuentas, pues sí, tomamos la decisión de regresar a casa y pues bueno, la verdad que hemos estado bastante contentos con ese proceso. Oye, qué bien. ¿Y regresas aquí a Tabasco y entraste a algún hospital? ¿Ahorita estás en...? Sí, la verdad que tuve la gran oportunidad y dicha, lo reconozco, de estar en un hospital, en el hospital del niño Rodolfo Nieto Padrón aquí, la verdad, sí, con casos muy, muy, muy interesantes. Oye, perfecto. Y digo, ¿algún caso que ahorita del hospital del niño te haya llamado mucho la atención o algo? Sí, realmente o sea, como bienvenida, tuve uno de los casos más, pues que más me han dejado conocimiento, que más me han dado reto como neurólogo pediatra. Definitivamente fue una de las mutaciones en una niña que justo llevaba yo un mes de haber llegado aquí a Villahermosa. La niña creo que es el caso número 74 reportado en la literatura a nivel mundial. Una mutación a nivel muscular en el TK2. Realmente es un caso sumamente raro, ¿sí? Y otro de los casos también, más o menos unos meses después, una mutación sumamente rara en uno de los transportadores de la vitamina B, que igual casos muy raros. Justo estuvimos hace prácticamente ya tendrá casi el año en un congreso de enfermedades neuromusculares en la Ciudad de México, y los españoles que tienen muchísima experiencia en esto presentaron 2 casos similares. Entonces pues realmente estamos haciendo muy similar las cosas aquí en el estado como las están haciendo allá, y eso nos dio gran gusto. Excelente. Y la verdad, digo, uno como médico, pues bueno, ver esos casos nos emociona de cierta manera para aprendizaje y todo, ¿no? Llevarlo día a día y poder ayudar a hacer los diagnósticos de manera temprana y poder dar tratamiento. Claro, me imagino que es una enfermedad compleja y pues para el paciente quizás no es muy agradable, ¿no? Pero bueno, el tener estos casos a nivel mundial, vemos que aquí en Tabasco podemos encontrar de todo todavía, ¿no? Y es lo que nos habla para que tengamos personales médicos mejores formados. Oye, pues la verdad es que
Mario, a mí me da mucho gusto estar trabajando contigo, pues ya hemos tenido algunos casos, ¿no? Sobre todo, me acordaba, yo creo que fue como hace, no sé, tendrá como cuatro semanas quizás que nos llamaron de urgencia en la noche, en la manera privada, que nos llega el paciente con movimientos del cuerpo anormal, ¿no? Que dijimos que era convulsiones y todo, pero el niño venía con fiebre, ¿no? Entonces me gustaría, podemos platicar un poquito sobre esto de las crisis febriles. Ya ves que, pues bueno, muchos papás cuando ven que sus hijos tienen la temperatura elevada, 38, 39, y a veces llega hasta 40 grados, pues bueno, nos asustamos, ¿no? Y pensamos si va a convulsionar y todo. Pero esto de las crisis febriles, ¿qué es? O sea, ¿es crisis convulsivas febriles o cuál es el nombre correcto que le debemos llamar? Sí, claro, fíjate que es un tema muy común y muy interesante, ¿no? Y es algo que como pediatras y como neurólogos pediatras, pues se ve de manera muy común. Como tal, hablar de una crisis convulsiva, ¿sí? Es hablar de un evento en el cual yo voy a tener, pongámoslo de manera simplificada, un descontrol del funcionamiento de las neuronas, ¿no? Las neuronas, por algún motivo, pierden el control, ¿sí? Y van a hacer que nosotros tengamos desde movimientos que no son típicos, en los cuales me voy a poner flácido, me voy a poner muy duro, voy a perder la alteración del estado de conciencia, por ejemplo, ¿no? Que es como una persona interactúa con el medio, hasta en los cuales únicamente voy a sentir algún proceso de hormigueo en el brazo, por ejemplo, ¿no? Eso se considera una crisis convulsiva como tal. Ok. Entonces, lo que mayormente, pues bueno, ya vemos que el niño que se mueve o el adulto que se agita y todo y se desmaya, pues esa es una crisis convulsiva, ¿no? Pero puede haber de otras formas entonces. Sí, totalmente. Pueden haber crisis en las cuales no tengamos nosotros movimiento, que es lo que regularmente se piensa que es convulsionar, es igual a moverme, tener una salivación, poner los ojos hacia arriba o en blanco. Y no, realmente no, hay distintos tipos de crisis que inclusive únicamente pueden ser sensitivas, ¿sí? El paciente siente un hormigueo en el brazo de manera constante y eso es una crisis convulsiva, ¿no? Que definitivamente pues dista mucho de estos movimientos que a veces vemos inclusive en las películas, ¿no? Porque tú le preguntas a una persona, ¿qué es una crisis convulsiva? Y te va a decir, una persona con movimientos en el piso. Claro. Y esto es lo que también tenemos que empezar a cambiar el panorama, ¿no? De poderles decir, no nada más es esto, es algo más allá, una crisis convulsiva. Ok, y esto de las convulsiones, siempre que el niño tenga fiebre, pues va a convulsionar, todos los niños convulsionan o tienen estos movimientos cuando haya la fiebre, o hay alguna característica que tenga que tener el niño para que presente estos datos de esta enfermedad. Sí, claro, la verdad que es una pregunta muy interesante porque siempre que nosotros tengamos fiebre, ¿sí? ¿Podemos llegar a tener un evento convulsivo? En realidad no. ¿Sí? En realidad tiene que haber una predisposición genética. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tiene que haber en el niño un antecedente familiar, en la gran mayoría de las ocasiones, estoy hablando más del 80%, un antecedente en el cual alguien en la familia tuvo un evento convulsivo con fiebre, ¿sí? Entonces, hablar de fiebre igual a convulsión realmente no sería correcto, porque sí va a haber algo que hay algún antecedente familiar sobre todo, ¿no? Ok. Y pues bueno, y esto más o menos se puede presentar a cualquier edad, a todos los niños. Si tienen fiebre lo vamos a asociar a que fue por la fiebre o que fue el debut, ¿no? El gatillo que generó esta crisis convulsiva, o si hay algún parámetro de edades o algo donde nosotros podamos hablar. Sí, claro. Realmente esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha literatura que te menciona que de los 6 meses en adelante y más o menos hasta los 5 es la edad de riesgo, ¿sí? En la cual yo voy a poder tener convulsiones asociadas a fiebre. Pero hay ya literatura que nos habla desde el mes de vida, yo puedo llegar a tener crisis convulsivas con fiebre y sí, regularmente se paran a los 5 años. O sea, esa es como la edad máxima que nosotros damos para poder hablar de una crisis convulsiva febril.
definitivamente es algo que todavía está en ese contexto, pero si ponemos una edad en general, pongámosle de 6 meses a 5 años. O sea, es como una edad estándar para llegar a tener esto. Y el hecho de que convulsionen por fiebre, pues esto es algo malo. Eso me habla de que mi niño realmente le va a ir mal en su cabeza, en su cerebro, en el neurodesarrollo, o lo puedo considerar normal. Porque pues siempre he escuchado muchas versiones al respecto a esto y pues bueno, me queda la duda. Sí, claro, y es una pregunta que obviamente siempre nos hacen, ¿no? Y siempre nos hacemos. ¿Le va a afectar esa epilepsia? Y esto es bien interesante porque hablar de crisis convulsivas febriles no es hablar de epilepsia. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Una crisis convulsiva febril, como su nombre lo dice, va a ser una persona que convulsiona con fiebre, ¿sí? Y es una fiebre que no tiene que ser elevada, no tiene que tener 38, 40 grados de temperatura. Cuando yo tengo una predisposición a convulsionar con fiebre, a partir de los 37 grados centígrados puedo empezar a tener un riesgo muy incrementado de tener crisis convulsivas. Entonces, eso de que mi niño tenga la temperatura más elevada no significa que mientras más elevada me va a convulsionar. O sea, puede tener poquito y con eso sea suficiente para que convulsione. Así es correcto. O sea, entonces, si ya tengo un antecedente, por ejemplo, un pequeño, vamos a poner un ejemplo, en el cual ya tuve un evento de convulsión, ¿sí? Asociada a fiebre, y en ese momento tuvo 39 grados el niño cuando presentó el evento, el pequeño, la próxima vez que empiece a tener o tenga una infección, empieza a subir su temperatura a partir de los 37, ya tengo que poner mis señales de alerta porque pudiéramos llegar a tener un evento convulsivo, ¿no? Y no necesariamente llegar hasta los 39 grados para que convulsione. Oye, y pues bueno, ¿y siempre esta es una patología mala en sí? ¿O lo puedo considerar benigna? ¿O qué podemos tomarlo ahí? Claro, como tal, es una patología, ¿sí? Que en neurodesarrollo no se ve alterado. Esa es una de las grandes, podríamos decir, ventajas de las crisis convulsivas con fiebre, que el neurodesarrollo no va a tener un compromiso, no se va a retrasar el neurodesarrollo, ni se va a detener, ni se va a afectar en algún momento. Eso es muy diferente a como cuando yo tengo epilepsia. Porque la epilepsia, por ejemplo, si no está controlada o en ocasiones, inclusive cuando a veces hay un, podríamos decir, buen control, pero tengo un descontrol asociado a una infección, va o puede afectar nuestro neurodesarrollo, ¿no? Y esto es bien importante para hacer esa diferenciación. Y recalco, una crisis convulsiva febril no es epilepsia, son dos cosas completamente diferentes. Ok, y entonces el que convulsione, pues bueno, nos convulsiona el niño, está con fiebre. ¿Puedo considerar que en sí la convulsión fue por la fiebre o tengo que descartar alguna cosa? ¿Hay alguna otra enfermedad que también puede ser un diagnóstico diferencial el que la convulsione? Claro, completamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una crisis convulsiva que se asocia a fiebre, primero, punto número 1, tienes que preguntar, ¿hay antecedentes familiares? Y que te vaya llevando la historia como tal a sospecharla. Pero de igual forma, si tú tienes, por ejemplo, algún dato de algún cambio de comportamiento, cambios en el patrón del sueño, que se alterna con la vigilia o que el niño está más irritable, también tienen que entrar en ese algoritmo diagnóstico una sospecha de a lo mejor alguna encefalitis, por ejemplo, ¿no? O una meningitis. Pero pues obviamente ahí es donde nosotros tenemos con la exploración neurológica que hacer los diagnósticos diferenciales. Si es un pequeño, pongamos el ejemplo, en el cual empezó con una infección de vías aéreas superiores y empezó con tos y moco y ya lleva así a lo mejor 24 horas y de repente a las 24 horas tiene un evento convulsivo, pues nos vamos, ya sabemos que el desencadenante es una infección de vías aéreas superiores y está convulsionando por la fiebre, ¿no? Y eso te puede ir ayudando a diferenciar entre que hay una causa etiológica de una infección a nivel del sistema nervioso central o como tal es una crisis convulsiva ya sea febril simple o febril compleja, ¿no? Ok. Entonces,
lo ideal es que si presenta la convulsión tengamos que hacer un gabinete de diagnóstico, es decir, hacerle laboratorios, estudios. ¿Qué tenemos que hacer ahí para diferenciar si es algo grave, por decirlo, una encefalitis, meningitis, o simplemente es una convulsión asociada a la fiebre? Claro, por ejemplo, si tenemos un debut, un pequeño con un debut en su primer cuadro de una crisis convulsiva febril, como tal, ¿no? Hacer la exploración pediátrica general, ver que no haya ningún foco infeccioso que me esté desencadenando esta elevación de la temperatura, y si yo descarto esto y encuentro, por ejemplo, a la exploración algún dato de irritación meningea, pues ahí obviamente cambia el algoritmo diagnóstico. Pero como tal, si hay un antecedente familiar y yo tengo una gripa, por ejemplo, una infección de vías aéreas superiores, y tengo un evento convulsivo, pues no tengo que hacer un abordaje más que a lo mejor ver con una radiografía de tórax si tiene tos, o si tiene datos o sea, compatibles con alguna neumonía. Sí se recomienda hacer laboratorios para descartar de dónde viene el foco de infección, ¿no? Ok. Sí, porque entonces puede ser algún proceso infeccioso que no esté afectado a nivel cerebral. Pues bueno, me ha tocado pacientes que igual, pues bueno, han estado con una situación de fiebre, a veces hasta con diarrea, eso vienen deshidratados y pues bueno, hay alteraciones hidroelectrolíticas y pues bueno, veo que también eso nos genera que puedan llegar a presentar algunas crisis convulsivas, ¿no? Fíjate que eso que acabas de comentar es bien interesante, porque hay que dejar bien en claro que cuando hablamos de crisis convulsivas podemos hablar de dos tipos. Una crisis convulsiva provocada, que o sea, lo provocado va a ser por fiebre, por alguna infección, por algún desequilibrio electrolítico, y las no provocadas, que son en las cuales muy probablemente vayamos a integrar posteriormente algún diagnóstico de epilepsia, ¿no? Porque el no provocado me habla de que el niño, de la nada, sin ningún antecedente de importancia, tuvo un evento convulsivo. Entonces ahí sí ya cambia, y es algo que nos ayuda mucho a diferenciar de estos dos tipos de crisis. Ahí estaríamos hablando sobre epilepsia, ¿no? Exacto, ahí estaríamos hablando ya de una no provocada completamente, o sea, que nos puede orientar o puede manifestarse como epilepsia posteriormente, ¿no? Y en las provocadas, pues hay algo que me lo está desencadenando, y si yo trato ese algo y lo mejoro, pues muy probablemente las crisis vayan a ceder. No es lo mismo en el caso de las crisis convulsivas febriles, ¿sí? Porque eso, como te comentaba, siempre va a haber una predisposición genética, siempre hay una mutación que nos predispone a nosotros tener con fiebre, inclusive en picos grados, sin tener picos muy elevados, un evento de convulsión. Y ahorita mencionaste algo sobre las crisis convulsivas febriles, complejas y simples. Ahí entonces trae una clasificación. Claro, cuando hablamos de crisis convulsivas tenemos que hablar de dos tipos, ¿sí? ¿Cuál era la importancia hace unos años de poderlas diferenciar? Es que a una le dabas tratamiento y a la otra no. Por ejemplo, la crisis convulsiva febril simple, ¿sí? Va a ser una crisis convulsiva en la cual el pequeño, va a tener una crisis generalizada regularmente, ¿sí? Inclusive no va a depender mucho de la temperatura, pero el pequeño va a tener una crisis menor de 15 minutos, no va a haber datos de focalidad neurológica, que esa es la diferencia que tú vas a empezar a hacer con las complejas. Y las complejas, hace unos años se daba tratamiento como profilaxis. ¿Sí? Y las simples no las tratabas. Y actualmente ya se ha tomado los lineamientos, sobre todo, por ejemplo, los europeos, los americanos, han tomado la decisión de que, como es algo que no te afecta el neurodesarrollo, únicamente das vigilancia. Se ha tomado mucho la directriz en este tipo de crisis, de algo que le dicen los americanos wait and see, que es como, o sea, velo vigilando, y si llega a tener algún evento sin fiebre, pues bueno, hacemos otro abordaje, ¿no? Pero sí, definitivamente en la actualidad no se recomienda un tratamiento bien, o sea, profiláctico y establecido cuando yo tengo únicamente una crisis convulsiva febril, en lo general. Y esto es, este manejo, a mí todavía me tocó de que si convulsionaban, pues bueno,
y volvía a repetir, pero no encontrábamos ningún proceso infeccioso, lo dejábamos como una crisis febril, ¿no? Entonces, pero como ya había convulsionado varias veces, pues bueno, se dejaba un tratamiento profiláctico para que en casa no nos llegara a repetir. Actualmente ya entonces no sugieren el manejo profiláctico. Así es, ya no se recomienda. O sea, ya no se recomienda esto con visitas al neurólogo pediatra, claro. a lo mejor de manera seriadas, y viendo que ese niño tiene un neurodesarrollo adecuado, con un aprendizaje, un desarrollo del lenguaje, un desarrollo de socialización, de la psicomotricidad, conforme a los hitos del desarrollo. A pesar de haber tenido eventos convulsivos febriles, el niño va con un neurodesarrollo normal. Eso me habla que las conexiones en su cerebro se están dando de manera adecuada y que no necesito darle un tratamiento profiláctico, ¿no? Porque no se está afectando esa parte. ¿Y esto solamente es como de los americanos o en general a nivel mundial llegaron como algún, digamos, asociación de que dijeron, bueno, no vamos a dar tratamiento o depende de escuelas? La verdad, no. Sí es un consenso y es un consenso en el cual nosotros nos regimos por los lineamientos de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. ¿Sí? Y mediante eso se llegaron a consensos. La gran mayoría de estas investigaciones, estudios se hacen en Estados Unidos, en Europa, y pues bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a tomar decisiones de lo que se va a hacer cuando un pequeño presenta este tipo de eventos. Ok. ¿Y ahí le tienes que hacer algún estudio en específico para ver si en sí está convulsionando o algo? Claro, ahí va a depender mucho de la sintomatología que esté teniendo el niño, ¿no? Ok. O sea, porque, y sobre todo la recurrencia, esa es otra cosa bien importante. Como bien mencionábamos, pongamos en el escenario de que es un pequeño, ¿sí? En el cual nosotros tenemos un evento de debut de primera vez de una crisis convulsiva. Yo tengo que hacer laboratorios para ver de dónde viene el proceso infeccioso y dependiendo si esto tiene una recurrencia, en ocasiones se puede solicitar estudios de extensión, como por ejemplo un electroencefalograma, un estudio de neuroimagen. No es algo que se haga de manera rutinaria, pero va a depender mucho de la situación y el contexto de cada situación y de cada pequeño, ¿no? Ok, ahorita mencionaste un estudio nada más para que nos quede, para los que nos siguen, un electroencefalograma. ¿Eso qué es? Es un estudio en el cual nosotros vamos a medir la actividad eléctrica del cerebro para simplificar las cosas, y es el estudio gold estándar para poder ver de dónde proviene un foco epileptógeno, de dónde, más bien si estamos teniendo algún evento convulsivo, porque inclusive hay ocasiones en las cuales hay eventos en los cuales voy a tener una actividad eléctrica normal en el cerebro con descargas anormales que me van a hacer o van a considerarse epilepsia y que no se manifiestan con algo clínico como lo mencionábamos hace un momento. Ok. ¿Y este estudio es doloroso o cómo le haces? Realmente es un estudio que no es invasivo, no es un estudio doloroso, es un estudio que únicamente se conectan electrodos en el cuero cabelludo, se solicitan ciertos estándares en los pequeños, como por ejemplo hacer un desvelo, que venga con el pelo seco, con ropa cómoda. Se colocan electrodos, ¿sí? Y yo ya mediante esos electrodos en una computadora puedo ver la actividad eléctrica del cerebro y ver si hay alguna actividad anormal. Ok. Oye, y fíjate que he escuchado, bueno, y sí me ha tocado también realizarlo, que al principio sí me daba un poquito hasta de miedo, lo que es la punción lumbar. Me tocaron hacer varias punciones lumbares. Me preocupaba más cuando eran bebés que llegan convulsionando y pues bueno, dices, son muy pequeños, meter una aguja en la columna. ¿Este estudio a todos se les hace? O sea, a mí me tocó que el niño que llegaba convulsionando era igual a la punción lumbar. Y veo que a veces actualmente he leído que pues bueno, si no es necesario, con algunos protocolos no se hacen, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, aquí realmente va a depender mucho de lo que estés sospechando. Porque si tú estás sospechando en una neuroinfección, por ejemplo, en una encefalitis, en una meningitis, porque con la historia clínica, el padecimiento del pequeño y la exploración neurológica
te está mostrando datos de que hay datos de irritación meningia, por ejemplo, ¿no? Ok. Esto sí amerita hacer una punción lumbar. Sin embargo, el hecho de decir crisis convulsiva igual a punción lumbar, definitivamente es algo que ya ha cambiado a lo largo de los años y que no debe de hacerse así. Ok. Sí, me tocó, pues bueno, no es como actualmente yo lo esté haciendo, es otra área, pero bueno, en su momento cuando estábamos aprendiendo en pediatría, pues bueno, nos tocaba de que llegaba niño convulsionando y pues bueno, era igual a la punción lumbar, ¿no? Y digo, cuando era un niño más grande, no sé, 5 o 10 años, pues bueno, todavía era más seguro, sentía yo, ¿no? El poner una aguja en su columna, pero ya luego bebés de meses, pues bueno, sí daban un poquito de miedo. No sé, ¿ustedes lo realizan muy común? Así es, totalmente. La verdad que es un estudio que en la neurología pediátrica nos basamos, y a veces se burlan de nosotros porque nos basamos en el electroencefalograma, en la punción lumbar y en la resonancia magnética. Ok. O sea, porque realmente son 3 estudios que a nosotros como neurólogos nos hablan mucho el panorama de las distintas patologías que tú pudieras tener, ¿no? Porque van a haber modificaciones, por ejemplo, a nivel de neuroradiología en la resonancia magnética, que es el estudio gold estándar para evaluar el cerebro, definitivamente por mucho. La resonancia magnética. La resonancia magnética, ¿no? Ya hay inclusive, o sea, parámetros bien establecidos de distintas patologías que tú vas a poder identificar únicamente por neuroimagen, ¿no? Ok. Entonces, esto es fundamental. Tú en ocasiones puedes, mediante el electroencefalograma, conformar un criterio diagnóstico, ¿no? Y complementar el diagnóstico y que también metes ahí ese proceso de la punción lumbar. Pero obviamente, y esto es bien importante comentarlo, cada estudio que tú solicitas es porque realmente estás sospechando algo y el paciente lo ameritaba, ¿no? Ok. Y con la crisis febril, que digamos que es como algo benigno en comparación de todas las enfermedades que hemos mencionado, ¿necesitaría los 3 estudios o cuál es el más relacionado que se hace? Claro, aquí va a depender y volvemos a lo mismo. Si estamos hablando únicamente de crisis convulsivas febriles, ya sean simples o complejas, en la gran mayoría de las ocasiones no se necesita ningún estudio, ¿no? Pero si tú a ese pequeño a lo mejor encontraste algún dato de rigidez de nuca o encontraste algún dato que te oriente o que ponga a lo mejor en duda la parte de la exploración, porque puedes tener algún, por ejemplo, algún criterio que te oriente hacia algo más, pues tienes que complementar con todos los estudios, ¿no? Definitivamente. O sea, ante la duda, realmente sí es, en ocasiones sí se tiene que complementar con ese abordaje que te comentaba. Ok, que todo completo, ¿no? Uh-huh. Ok, ya. Y este estudio, por ejemplo, bueno, la resonancia, pues, ahí se tiene que hacer en un lugar donde hay el equipo, me imagino. ¿Ese lo hace quién? ¿Lo hace ustedes? ¿Lo hace un radiólogo? Sí, regularmente los resonadores magnéticos están en los hospitales. O sea, sí, tienes que tener pues bastantes, un cuarto, ¿no? En el cual hay distintas especificaciones que tú tienes que tener para poder tener un resonador ahí, y la gran mayoría de las veces pues son en hospitales o en clínicas como tal. Ok. ¿Y un electroencefalograma, eso lo realizas tú como neurólogo o lo puedo mandar con cualquier otro médico que en general tenga? Mira, regularmente los electroencefalogramas sí deben de ser realizados por un neurólogo. Neurólogo, ¿no? Que son los que nos entrenamos en neurología, que es la rama de la medicina no quirúrgica, ¿sí? Uh-huh. Y que da tratamiento mediante fármacos para una patología neurológica. Somos los que más experiencia tenemos en esto, y definitivamente sí es algo que nosotros hacemos de manera muy rutinaria, muy común. Los equipos actualmente son equipos portátiles. En mi caso yo tengo un equipo portátil que puedo trasladar a la cama del paciente en una hospitalización, o me lo puedo llevar a su casa para hacérselo en su casa, ¿no? Entonces definitivamente es algo que en la actualidad es muy sencillo de transportar. Ok. Sí, nosotros en la terapia, pues bueno, ya hablando de casos ya más severos, pues bueno, hay monitores especiales donde tenemos al paciente que convulsionó por situaciones más graves y pues bueno, le conectamos los electrodos a la cabeza y con
manera continua monitorizamos, ¿no?, al paciente. Este estudio que tú comentas es más de un momento nada más, ¿no? Exactamente, o sea, realmente es como, puedes hacer una monitorización continua con los pacientes con el equipo, ¿no? O sea, tú ese equipo lo puedes usar 1 hora y lo puedes usar 24 horas, o sea, dependiendo de lo que necesites. En la gran mayoría de las ocasiones, los estudios electroencefalográficos va a depender mucho de la patología. Hablando específicamente de epilepsia como tal, pues es un estudio que va a meritar a lo mejor 1 hora. Va a depender mucho, te digo, del tipo de epilepsia y de lo que tú vayas encontrando en la realización del estudio como tal. Pero pues sí depende de la situación y el contexto de cada paciente, la duración del estudio electroencefalográfico. Ok. Y pues bueno, una de las preguntas que siempre me hacen en la consulta y también que nos han hecho en urgencias, justo, bueno, él tiene, como papá, pues vemos, tiene fiebre el niño y empieza con estos movimientos anormales. ¿Qué podemos hacer o qué nos sugieres hacer en ese momento? Claro, realmente lo más importante en todo esto, y lo que yo siempre le digo a los papás que a veces sí se me quedan viendo con cara de sorpresa y les digo, guarden la calma. Okay. Porque lo más importante ante un evento de crisis convulsivas es guardar la calma, porque si no se guarda la calma se pierde toda la cadena de mando. Entonces, definitivamente, punto número 1, guardar la calma, posicionar al paciente sobre todo en una superficie rígida, ¿sí? Tratar de lateralizar con el brazo izquierdo sobre una porción dura, rígida, como yo te mencionaba, piso o una mesa, de preferencia, ¿no? Va a depender mucho, obviamente, del peso, de la talla, de la edad de cada paciente, y videograbar los eventos. Esto es fundamental. Si hay una segunda persona que nos pueda ayudar a videograbar los eventos, hay que videograbarlos. Tratar de proteger la cabeza de la persona, ya sea con una almohada, con la misma mano o con un cojinete, y esperar a que pase el evento. Si el evento dura más de 5 minutos, se tiene que acudir al hospital más cercano a domicilio. Ok, ¿sí? Entonces hay que ponerlo de lado. Exactamente. ¿Eso es lo que entiendo? Okay. Sí, lo tenemos que poner de lado. ¿Por qué? Porque en el contexto de que cuando tenemos crisis convulsivas, en la gran mayoría de los casos vamos a tener salivación, y esa salivación puede condicionar, si yo no controlo el tragar la saliva, que se me vaya hacia, por ejemplo, los pulmones, hacer un evento de broncoaspiración, ¿no? Sí. Otra cosa bien interesante y bien importante comentar: no se debe de meter ningún objeto a la boca, ni el dedo, ni una cuchara, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto puede incrementar el riesgo de que haya que la persona o trague saliva o trague sangre o se trague el objeto, y puede complicar muchísimo las cosas. Sí, fíjate que eso justo te iba a preguntar, porque todavía he visto algunos en internet, flyers y todo, de qué hacer cuando tu hijo convulsiona, ¿no? Y muchas veces recomiendan introducir cosas a la boca, sobre todo para prevenir de que se muerdan la lengua y todo y se lastimen. ¿Qué opinas al respecto? Realmente no. O sea, está completamente contraindicado. No se debe de meter ningún objeto a la boca cuando una persona está convulsionando. Como te mencioné, es únicamente lateralizar para evitar que que la persona se broncoaspire y esperar a que pase el evento. A los 5 minutos, con esa duración, lo tomamos y lo llevamos al hospital más cercano al domicilio. Normalmente, ¿cuánto un aproximado de duración de la crisis convulsiva? ¿Cuánto dura? Una crisis convulsiva febril, simple, debe de durar o debe tener una duración de menos de 5 minutos. Ya si estamos hablando de una duración de más de 5 minutos, podríamos integrar lo que se llama estado epiléptico. Claro. Y el estado epiléptico ya cambia un poco el panorama de todas las situaciones. ¿Cómo se diferencia aquí una simple y una compleja en cuanto al tiempo? La compleja tiene una duración de más de 15 minutos. ¿Sí? Entonces ya automáticamente, si estamos hablando de una duración de más de 15, estamos hablando de algo complejo, una crisis febril compleja, ¿no? Sí, pues bueno, entonces, si nos convulsiona, pues trasladamos. Y aunque no dure los 5 minutos, pues bueno, imagino que de preferencia que sea valorado, ¿no? Llevarlo a una consulta y la valoración. Totalmente, claro. O sea, si es un pequeñito que tuvo una crisis convulsiva,
definitivamente tiene que ser valorado por un neurólogo pediatra. Definitivamente. Sí, claro. Sí, ya ves que me acuerdo, sí, fueron como hace cuatro semanas que Más o tuvimos el menos. caso que estábamos Así es. platicando, que nos hablaron de urgencias y pues bueno, vivían, digamos, cerca, ¿no? Del hospital y trasladaron. Y pues todavía presenciamos cierta convulsión de la niña y todo y pues bueno, pusimos en la posición de seguridad y todo, estábamos asegurando la vía aérea, ¿no? Lo importante, ¿no? Que respiren bien, digamos el ABC, ¿no? Que en general, ¿no? La vía aérea, la respiración y circulación. Pero bueno, aquí viene sobre mis dudas sobre el manejo, ¿no? Pues si el paciente en sí todavía lo llegamos a alcanzar, que está convulsionando, nos duró 5 minutos, ya llegó con nosotros al hospital sobre todo para el personal de salud. ¿Qué nos sugerirías de primera instancia para el tratamiento? Aquí, fíjate que es una pregunta bien importante. Si el pequeño tú lo recibes en un área de urgencias y lleva más de 5 minutos convulsionando, tienes que aplicar el algoritmo del estado epiléptico. Ok, Al claro. final de cuentas, ese algoritmo es un algoritmo ya bien estandarizado, bien establecido por la ILAE, ¿sí? Y que se puede encontrar en todas las localizaciones en internet y que ya está muy bien estudiado de los pasos que se tienen que ir Claro. haciendo. Y aquí es bien importante comentar, saltarte un paso puede poner en riesgo el que ese pequeño no remita la convulsión o el estado convulsivo, ¿no? O sea, entonces sí es muy importante ir siguiendo cada alineamiento de el algoritmo ya establecido, porque si no se hace de manera correcta, tú precipitas que el estado se siga repercutiendo en el niño. Sí, fíjate que me ha tocado varios casos, sobre todo en niños pequeños, ¿no? De que pues se están moviendo, ¿no? Está moviendo el paciente, llega la enfermera, llegamos y pues hacemos toda la presión enzimática, ¿no? De agarrarlo e intentar canalizarlo para pasar los medicamentos intravenosos, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, pues a mí todavía me tocó, ¿no? De aprender de que pasamos ciertos medicamentos hasta vía rectal por una sonda. Estaba leyendo que, pues bueno, actualmente más que hacer eso, pues bueno, podemos usar una nueva vía que es la intraósea, ¿no? Sin embargo, todavía que cuando lo platico con algunos médicos, pues bueno, estamos en la duda, ¿no? De si lastimar el hueso del paciente, pues sea favorable con este tipo de pacientes o nos esperamos a localizar el acceso venoso o pues bueno, ser más agresivos hasta colocar un catéter central. ¿Qué nos sugieres, amigo? Fíjate que ahí es bien interesante y ese punto es algo que sí a veces no debemos de esperar tiempo. Y es algo que a lo mejor no se aplica tanto. El midazolam se puede aplicar vía intramuscular, como una inyección. Entonces, si tú realmente tienes a un pequeño que lleva una crisis convulsiva por más de 5 minutos y no remite, ¿sí? Tú al momento de llegada, si no consigues una vía, la pones intramuscular. Claro. Y tienes muy buenos resultados. O sea, realmente te voy a comentar, y esto ya es vivencia propia, cuando yo me formé como neurólogo pediatra, era algo que cuando no encontrábamos vía, lo poníamos. Y sí ya está en la literatura bien establecido que se puede aplicar de esa forma y nos funciona mejor que vía intranasal o que vía intraoral, ¿sí? Claro. Inclusive, y esto es bien importante, por ejemplo, ya las nuevas guías, ya no, la utilización intrarrectal ya casi no la están utilizando. O sea, entonces... Y justo eso estaba viendo. Eso es algo bien interesante, ¿no? Y que siempre que no puedas canalizar, o sea, piensa en que se puede aplicar vía intramuscular y es algo que va a hacer, que te va a hacer ganar tiempo y que va a hacer que ese niño muy probablemente remita el evento en ese momento. Ok, entonces para los amigos que están en urgencias y reciben el niño convulsionando, digamos que se logra canalizar, ¿no? La verdad es que siempre tenemos enfermeras expertas en eso que aunque se estén moviendo y todo, logran canalizar esa vía periférica de difícil, ¿verdad? ¿Qué medicamento sería de primera opción ahí? Claro. Ahorita yo por mucho te diría midazolam. Y Claro. es algo, o sea, y es lo que actualmente ya se ha visto que funciona inclusive más que el diazepam. Claro. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos otra benzodiazepina que es muy buena, que es el orazepam, Ok. ¿sí?
Pero si hacemos una comparativa, y una vez lo platicamos, no sé si te acuerdas, Sí. estábamos platicando acerca de esto, que el midazolam sí, a mi consideración, supera en cuanto a la efectividad de la remisión de los eventos al diazepam. Ok. No, qué bien. Y si no nos responde el midazolam a la primera dosis, tenemos... Puedes aplicar una segunda. Ok. Sí, una segunda a los 5 minutos. Y si no, ahí sigues tu algoritmo. Es algo que nosotros le conocemos como yugulación de las crisis, ¿no? Que se hace con benzodiazepina. Y el algoritmo te va mencionando paso 1, fase 1, benzodiazepinas, paso 2 o fase 2, ¿sí? Tienes que ya hacer uso de los fármacos anticrisis. Actualmente cambian de nombre a cada rato. Antes, hace muchos años se conocían como anticomiciales, actualmente se conocen como anticrisis, hace unos años fármacos antiepilépticos, ¿no? Pero los anticrisis son tu segunda línea de tratamiento, y en la tercera, ahí ya entras tú, amigo, porque entran las infusiones, entra ya el proceso de intubación orotraqueal, y definitivamente ahí es cuando ya hacemos nosotros un muy muy buen equipo. Digo, en todo estado epiléptico debemos hacer equipo con el intensivista pediatra. Claro. Con estos de la segunda línea, pues bueno, veo que todavía al principio, pues la mayoría siempre usábamos que si el DFH, ¿no? La fenitoína, después que entró el valproato, veo que ahorita ya hay un medicamento por ahí que es el levetiracetam, que está como muy pues llamativo, ¿no? De poder usarlo y que no hay tantos detalles. ¿Podemos usar cualquiera de los tres o hay alguno en específico que nos quiera sugerir? Sí, mira, realmente lo que se recomienda cuando tú tienes un estado epiléptico es pasar el medicamento vía intravenoso, ¿sí? Claro. No vía oral, por ejemplo, o vía con una sonda nasogástrica, ¿no? La recomendación actual sí es regularmente en el orden siguiente: valproato de magnesio, levetiracetam, DFH, fenobarbital es una muy buena opción. Claro. Y ya la cosamida está usándose también para los estados focales, sobre todo, ¿no? Esto todo de que nos dure más de 5 minutos y que sea continuo, que tengamos que hacer todo esto hasta llegar a infusiones continuas, pues bueno, ya estamos hablando que probablemente no sea una crisis febril simple, por decirlo así, ¿no? Ya estamos hablando que quizás sí traiga algo más de base. Sí, definitivamente. Y esa pregunta es muy buena. O sea, si este pequeño, por ejemplo, no remitió el evento convulsivo a la primera línea de tratamiento, y a la segunda, sí tenemos que buscar intencionadamente que algo más está sucediendo en el sistema nervioso central que está haciendo que haya un descontrol total de la actividad neuronal, y que va a precipitar que ese pequeño siga convulsionando. Ok. Si no, el estado epiléptico, la verdad es que es un buen tema para que en otro momento vamos a platicar los manejos nuevos, las infusiones, de que antes, pues bueno, todo poníamos infusión continua de midazolam, era igual a intubación, y luego que platicamos y hemos manejado pacientes sin tener que intubarlos y les ha ido muy bien. Y bueno, solo con la crisis febril el hecho que le dé a mi hijo es igual a que me pueda quedar con secuelas. Es una de las preguntas que siempre me hacen en el consultorio. ¿Convulsiona el niño? ¿Va a quedar con secuelas? ¿Va a tener retraso? ¿No va a poder caminar? ¿No va a hablar? Que luego es la preocupación de los papás. Claro, completamente. Y es algo, la verdad, que es una pregunta muy, muy válida, porque cuando una persona convulsiona se imagina un escenario catastrófico, ¿no? Realmente. Claro. Pero no. O sea, como te comentaba, las crisis convulsivas febriles no van a afectar el cerebrito del pequeño. El cerebrito del pequeño se protege, podríamos decirlo de esa forma, ¿sí? Ante estos eventos. Y definitivamente eso no me va a condicionar que yo en un futuro vaya a tener repercusiones en el aprendizaje, vaya a tener repercusiones en la motricidad, vaya a tener repercusiones en el procesamiento de la información, en la resolución de problemas, que es lo que conocemos como inteligencia prácticamente, ¿no? Pero no, realmente no se va a afectar con las crisis convulsivas febriles el neurodesarrollo. Ok, excelente. Que en general, pues bueno, tenemos que seguir el control con ustedes, que le den seguimiento y que pues todo esté bien, ¿no? Y que no sea otra cosa, ¿no? Es correcto. Y aquí fíjate que es bien interesante. Hay una entidad que se conocen como síndromes epilépticos,
que van a debutar con crisis febriles. Ok. Pero aquí radica la diferencia y por eso recalco mucho lo del neurodesarrollo, y tú me lo has preguntado en varias ocasiones durante la charla, que por ejemplo, un pequeño que tiene una crisis convulsiva febril y de repente empieza a tener un retroceso en su neurodesarrollo o una regresión del neurodesarrollo, ese pequeño está muy probablemente ante algún síndrome epiléptico, ¿sí? Uno en particular que definitivamente sí tiene un desenlace bastante importante en cuanto al control de las crisis convulsivas, claro, y que sí se va a considerar una epilepsia refractaria, ¿no? Sí, claro, no. La verdad es que pues bueno, siempre nos queda como papás y en general pues la duda, ¿no? Hasta los propios médicos, desde el médico general al especialista, tanto de niños como del adulto, ¿no? El paciente que te llega convulsionando, pues es un paciente que creo que muchos al principio tenemos temor, ¿no? El que llegue moviéndose, qué podemos hacer y todo, pero bueno, qué bueno que nos fuiste resolviendo estas dudas, sobre todo para los papás en casa, ¿no? De qué podemos hacer, pues bueno, hay que colocarnos de lado, asegurar el brazo, que no nos golpeemos la cabeza. Guardar la calma. Guardar la calma, que es el primero, ¿no? Que a veces es lo primero que perdemos, sin duda, ¿no? Sobre todo hasta uno como médico, en las primeras ocasiones que vemos esto, pues la verdad es que hasta podemos desesperarnos, ¿no? Pero poco a poco vamos agarrando esa experiencia de manejar estos tipos de pacientes. Sí, no, realmente, y es un tema bastante interesante porque es algo muy común, es algo que se ve de manera muy, podríamos decir, rutinaria en nuestros hospitales, y que es algo que a lo mejor un buen número de personas en la población se van a enfrentar en algún momento, y como les mencionaba, dar estos tips, dar esta pequeña información a la población y a los colegas médicos inclusive, pues bueno, sirve y es de mucha ayuda, ¿no? Y la verdad que es muy bueno que te hayas tenido esta inquietud de generar estos podcasts, porque pues definitivamente creo que vamos a poder llegar a mucha población y vamos a poder llegar a que las personas se empapen más de la parte pediátrica y las subespecialidades. Sí, no, sin duda yo creo que el que los papás estén informados, el familiar, la abuelita, el tío, el primo, ¿no? Y los médicos, pues hace que al niño, sobre todo esto sea para el niño y que le vaya mucho mejor, ¿no? A veces el retraso del tratamiento, pues bueno, hemos visto que pues sí quedan con secuelas y alteraciones. Entonces el manejo de manera temprana para cualquier enfermedad, pues eso nos habla de mejor pronóstico, ¿no? Sí, totalmente. O sea, entre más pronto nosotros hagamos un diagnóstico preciso y correcto y llegamos a una intervención, un tratamiento, pues el neurodesarrollo en ese niño va a tener ningún problema. No, claro, la verdad es que nos has resuelto muchas dudas, Mario. La verdad es que, hay muchos temas todavía que hablar de neurología, ¿no? Del estatus epiléptico, el neurodesarrollo, el cuidado, ¿no? De que a veces desde pequeños pues no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta ya el niño no puede hablar y todo. Pero sería perfecto que podamos platicarlo en otro momento. Lo que necesites, Ricardo, la verdad es un gusto que me hayas invitado. Te agradezco mucho la invitación y definitivamente no creo que sea la última vez que me vas a tener por acá, y lo que necesites y los temas que se tengan que tratar de neurología pediátrica, con mucho gusto. ¿Y dónde te encontramos, Mario? Nosotros estamos ahorita en el Hospital Ángeles, en el consultorio 210, en la torre de especialidades. Ahí pueden encontrarme, y estoy ya ahorita en otra localización, ¿sí? Okay. En la colonia petrolera, ¿sí? Okay. En un centro que se llama Cognikids Villahermosa. Okay. Excelente, ¿no? ¿Y tienes redes sociales que nos puedas compartir? Así es, claro que sí. Las redes sociales es @DrMarioGM. Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, esperemos ahí subimos de repente ciertos tips que son de mucha ayuda para los papás y las mamás. No, la verdad es que te agradecemos, Mario, por todo tu apoyo. Esta información, créeme que le va a ser de gran ayuda a todo personal y personas que vean este video. Te agradezco. Okay. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Gracias.